Buenas noches. Una semana en la política argentina que tuvo varios temas importantes, aunque digamos que ninguno de ellos, salvo la crisis financiera internacional. Ustedes saben que cuando aparecen estos tipos de problemas extraordinarios que afectan no solamente a la economía del mundo, a mí me causan cierta hilaridad aquellos pronosticadores económicos que dicen, no, en Argentina no va a pasar nada, vamos a estar al margen de todo. Cuando se sacude de tal forma Wall Street, los principales centros financieros de los Estados Unidos, a la larga o a la corta, tienen su influencia en países mucho menos importantes, ¿no? Como puede ser la Argentina. Tal vez lo bueno de este gobierno, y hay que decirlo, hay que reivindicarlo, porque somos bastante críticos con lo que está pasando, es que el Banco Central ha sido muy bien manejado por Redrado. El nivel de reservas está en un nivel muy alto y ha estado aún en un nivel altísimo, tal es así que se le paga al Club de París con partes de las reservas. El superávit argentino fue muy fuerte, obviamente ha quedado deshilachado después de las elecciones porque los gastos han sido muchos, pero eso va a evitar, va a acolchonar un poco la crisis, pero se va a hacer sentir. Uno escucha a los especialistas, uno no es especialista en economía y dicen va a haber problemas con el consumo, va a haber algún problema también con la microeconomía, no tanto con la macroeconomía porque los bancos están fuertes. Y bueno, este tema eclipsó todo lo demás. Fíjense cómo pasó a segundo plano el Valija Gate, ¿no? Una cosa gravísima. Yo insisto en esto, en cualquier país serio ya le debería haber costado el cargo a Julio De Vido, pero yo creo que hay un nivel de corresponsabilidad entre el gobierno, que ve, digamos, que la sociedad tampoco reacciona con hartazgo, con bronca, tampoco peticiona demasiado para que esto cambie. No es un tema que esté en la calle, lo de la valija de Antonini. Lamentablemente es así, es la sociedad que tenemos. Uno encendía anoche los programas periodísticos y de lo que se hablaba era del escupitajo de una supuesta modelito a un panelista en el programa de Tinelli. Uno ingresa a las páginas de los diarios más importantes, el que usted quiera, y las noticias más leídas tienen que ver con eso, con el mundo del espectáculo. Esto le permite al gobierno navegar, le permitió esta semana, en agua un poco más profunda. Pero ayer, quienes hayan leído el diario Perfil, se habrán encontrado con dos encuestas que son muy preocupantes para el oficialismo. Es decir, a 3 años de que finalice su mandato la presidenta de la Nación, solamente el 23% de los consultados tienen una imagen positiva, tiene un nivel de rechazo altísimo. Y ahí aparecen también como potenciales candidatos, figuras nacionales importantes, tanto Hermes Wiener como Carlos Reutemann. Es decir, estamos ante la posibilidad de que Santa Fe, por una vez, tenga, de acá al 2011, que algunos dicen es una eternidad, en política nada es una eternidad, tenga protagonistas y que se pueda, por una vez, tener dirigentes a la altura de las circunstancias, me refiero a nivel nacional. Eso es lo que ha pasado a nivel país, y a nivel provincial obviamente hay un tema que domina todo, tema que nosotros hablamos desde el mismo momento en que terminaron los comicios. Tiene que ver con la gobernabilidad, con la mayoría que tiene el Frente Progresista en la Cámara de Diputados, con la presencia de sus aliados, y con la mayoría casi absoluta del peronismo en la Cámara de Senadores. Esto complicó la reforma tributaria. Algunos dicen que puede complicar el presupuesto, yo creo que no, creo que el presupuesto va a salir, pero nada mejor
que dialogar sobre todas estas cuestiones tras la primera pausa comercial con el senador por el departamento Rosario del socialismo del Frente Progresista, Juan Carlos Zabalza. Ya volvemos. Senador Zabalza, gracias por haber venido al programa. Buenas noches, ¿cómo le va, Mauricio? Bien. Muy bien. Bueno, nada mejor que usted decía en la apertura para contarnos un poco qué es lo que está pasando en el Parlamento, en el Senado, porque, bueno, para el televidente que a lo mejor no está muy al tanto de cómo ha quedado la composición de las cámaras, bueno, después de las elecciones ha quedado el Frente Progresista con mayoría en la Cámara de Diputados, con 10 socialistas, 10 radicales y otras fuerzas aliadas, y en la Cámara de Senadores ha quedado mayoría peronista, con lo cual se necesita de mucho consenso, de mucho nivel de acuerdo para poder sacar las leyes. Lo primero fue un fracaso que tuvo que ver con la reforma tributaria. ¿Cuál es su especulación al respecto, su análisis al respecto? Yo creo que antes hubo dos proyectos importantes que tuvieron aprobación en el Sí. Senado, que es la implementación del Código Procesal Penal y los comités mixtos de seguridad en el trabajo, de salud y seguridad en el trabajo. Y después creo yo que de alguna manera el Partido Justicialista se ha trazado una estrategia, digamos, que obviamente yo no la comparto, obviamente, porque creo que una cosa es ser oposición y otra cosa es responder, de acuerdo a la descripción que usted planteaba del Senado, que hay una mayoría, son 13 senadores del Frente Justicialista y 6 senadores que no son del Frente Justicialista, 5 del Frente Progresista y el senador Micli de la Unión Cívica Radical. Una mayoría clara, yo digo una digresión, pero nada, para no meterme en ese tema, eso lo dejamos si usted quiere por otra vez. El Frente Progresista ganó las elecciones de senador en la provincia de Santa Fe por más de 100.000 votos. Y sin embargo estamos en una desventaja de 6-13. Creo que hay algo que no funciona allí, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona? Y no funciona la forma como se eligen, no funciona esta representación regional. Y nosotros queremos ir a otro tipo de representación regional, con una representación por regiones donde haya mayorías y minorías de acuerdo a un sentido proporcional. Aquí se está eligiendo un representante de un departamento y ganando por un voto es uno solo el que entra. Digo, por eso no me quería meter en ese tema para no irme, pero digo, es un hecho no menor. Pero digo, me parece que nosotros tenemos una conciencia de la necesidad de dialogar. Obviamente que hay un núcleo político que es el Frente Progresista que ganó las elecciones y hay un gobierno del Frente Progresista que tiene un programa. Y todo lo que viene mandando a la legislatura el gobernador Wiener está en el programa del Frente Progresista. Yo creo que lo que es erróneo es contestar a las propuestas que hace el gobierno con un misil dirigido a la Cámara de Diputados que no tiene nada que ver con el eje de lo que está inscripto en la propuesta que envía. Es decir, se contesta con otro proyecto antagónico como para decir, bueno, empato con el proyecto, me parece que no corresponde. Sinceramente lo digo, que no es un método, porque eso a mí se me ocurre que sería como intentar gobernar la provincia de Santa Fe desde el Senado. Así como nosotros no podemos pretender sacar todo lo que nosotros tenemos con una Cámara en la que somos minoría, sino que sabemos que tenemos que ir conscientemente a un diálogo y a un consenso, obviamente también es dable esperar un comportamiento similar por parte del justicialismo. Por eso pensamos, hay que tratar los proyectos, buscar en los proyectos cómo se compatibilizan las propuestas, que obviamente responden a cada visión que cada partido político tiene en el momento de su discusión, pero creo que la base fundamental es buscar acuerdos. ¿Y no está faltando un negociador, un articulador, alguien que, no digo opere en las sombras, ¿no? Pero que tenga ese rol, esa capacidad de bueno, tener flexibilidad a la hora de la negociación, poder sentar las bases de un acuerdo? Porque le digo, acá estuvo Spinozzi hace 7 días y dijo que nunca los habían llamado a negociar.
Yo no quiero ser duro en este tema, pero sinceramente, Mauricio, el senador Spinozzi sabe que ha habido un intento serio de parte nuestra de sentarnos a conversar los temas y buscar entendimientos, tanto dentro de la reforma tributaria, donde nosotros, porque hay un tema en el que tenemos coincidencias en serio, nosotros de antes, que es el tema de los municipios y las comunas, porque nosotros siempre hemos luchado por los recursos de los municipios y las comunas. Y este año es la primera vez que se cumple con los porcentajes de la coparticipación. Yo creo que es un error del Partido Justicialista sacar ese proyecto del Senado que implica acrecentar los recursos a los municipios y a las comunas, quitándole al presupuesto provincial lo que va a los municipios y las comunas. Esto está claramente así, es decir, nosotros tenemos una voluntad no solamente de que crezca la masa de coparticipación, sino que se mejoren los índices de reparto. Por eso hemos creado la Comisión de Coordinación Fiscal. Pero esto necesitamos consensuarlo. Y objetivamente, cuando hablamos necesitamos consensuarlo con los legisladores y necesitamos consensuarlo también con los intendentes y presidentes comunales. Hasta aquí, tanto los intendentes como los presidentes comunales en el territorio de la provincia han sido convidados de palo o han tenido acceso a determinada política que han sido los subsidios, pero no a determinar y participar de las políticas, y nuestra voluntad es que participen efectivamente como parte activa. Y esto no va en desmedro de quienes ocupan un cargo legislativo, sino significa darle un lugar a quien tiene mucho que hacer y mucho que ver por su contacto directo con la ciudadanía. Hay una ley muy importante, más allá de la reforma tributaria, que es la madre de todas las leyes, que es la de presupuesto. ¿En qué estado está? ¿Qué posibilidades hay de que sea aprobado? ¿Por qué Cámara ingresa? ¿Y cuándo cree usted esto debería ya estar listo? Ingresó en tiempo y forma por diputados. Nosotros evaluamos también la posibilidad de que ingresara por senadores porque había habido alguna manifestación de interés, particularmente por el senador Spinozzi como presidente del bloque, como para dar una posibilidad de que esto, pero evidentemente la falta de una conversación previa imposibilitó que así sea. Por eso ingresó por la Cámara de Diputados. Esto va a tener tratamiento parlamentario, no obviamente en lo inmediatez, porque hay una necesidad de profundizar una cantidad de aspectos, pero yo creo que hoy el presupuesto también está vinculado a la reforma tributaria y está vinculado a la coparticipación de municipios y comunas. Yo creo que con una voluntad común encontramos alternativas, y estoy seguro, pero no encontramos alternativas por atajo, encontramos alternativas que contemplen el interés común de los santafesinos y santafesinas. Nosotros queremos un Estado con cada vez mayor capacidad de autonomía fiscal y queremos un Estado capaz de invertir en serio en infraestructura social. Nosotros estamos convencidos de que esa es la base de acrecentar una competitividad sistémica que nos sirva a todos. Yo creo que, y alguna información tengo, que esto también se soluciona con no sé si un encuentro, pero un cruce telefónico entre Hermes Wiener y Carlos Reutemann, que son los dos líderes de cada partido. A lo mejor a la hora que estamos hablando se está produciendo esto. Porque yo te digo lo siguiente, usted si quiere contestar, contesta, y si no, no. Hay un problema dentro siempre, lo que sé lo contesto. Hay un problema dentro del peronismo, es decir, la unidad a la que llegaron fue muy forzada. Entonces, uno, me imagino, ¿no? El que va a dialogar, a lo mejor se encuentra con una estrategia de los reutemistas y con una estrategia del rosismo que ahora aparece como el sector más duro a la hora de negociar y de darle el aval, ¿no? Sí, yo, Mauricio, sinceramente, con todo respeto, preferiría no opinar. En términos subjetivos, opinaría sobre la realidad interna del Pero digo, puede ser un matiz. Frente para la Victoria. Yo creo que sí, como también, pero también debo reconocer que dentro del Frente Progresistas hay matices. Claro. Y nosotros siempre buscamos primariamente compatibilizar los proyectos a los efectos de que tengan una expresión homogénea, porque es lógico que haya matices. Ahora, yo creo, por eso digo, pasada la tormenta o la erupción,
me parece que es necesario pensar con cabeza tranquila en que hay una necesidad de responder, porque todos tenemos responsabilidades con la provincia. Nadie se va a poder escapar de las responsabilidades. Ni nosotros echando la culpa a los que no aceptan la discusión, ni tampoco la oposición plantándose en posiciones que nieguen la posibilidad de un diálogo claro, transparente en la búsqueda de consenso. De todo esto seguiremos hablando tras la pausa con el senador Juan Carlos Abalza. Ya desde hace un año, casi un nuevo gobierno, la luna de miel se termina, y por allí hay algunos que nos parece que el gobierno flaquea en algunas cuestiones, ¿no? que son solucionables. Por ejemplo, desde lo comunicacional a la hora de explicar determinadas cuestiones, ¿no? Como que no hay alguien que se instale, que instale los temas, que hable de lo que estamos haciendo ahora. ¿Usted coincide con esto? Yo tengo una visión, Mauricio, a lo mejor un poco cualitativamente distinta de este punto de vista. Yo creo que nosotros veníamos en una cultura de funcionamiento de un Estado, lo digo con respeto, pero quiero significar, quiero expresar lo que pienso. Un Estado sin una propuesta global, lo que yo dije, hacer infraestructura social, desarrollar en función de programas. Entonces, acostumbrado a responder a demandas, donde tenía determinados intermediarios esas demandas. Obviamente que a nivel de determinado sector político, que era el que estaba en el gobierno, había más respuesta a esas demandas. Creo que ahora estamos en otra idea. Es un gobierno que viene con un programa y con una propuesta para modificar la justicia, para modificar la seguridad, para modificar este concepto dado a través de la regionalización, para acrecentar el nivel de participación popular, para tener una propuesta educativa que creo que recién que va a alumbrar en poco tiempo más, mucho más clara. Entonces, y hay, evidentemente, a veces se establece un desequilibrio frente a determinadas demandas que no se responden en tiempo y forma, a lo mejor. Digo, creo que algo de eso yo lo siento porque lo vivo. Y estamos tratando permanentemente de corregirlo verdaderamente. Pero yo creo que estamos frente a un gobierno que tiene un camino trazado y que sabe a dónde va. Y cuando nosotros hablamos de reforma de la justicia, que va con la implementación del Código Procesal, el Ministerio de Trabajo, que resulta poner el tema del trabajo en agenda que no estaba, y la verdad que es un hecho fantástico porque el otro día en la asunción del ministro Rodríguez estaba todo el movimiento obrero de la provincia de Santa Fe y sinceramente es un hecho que lo estimo altamente positivo. El tema de la reforma tributaria, queremos cambiar el perfil impositivo a la provincia de Santa Fe. Ningún cambio de un día para el otro, es todo un proceso, pero en algún momento hay que iniciarlo. No sé, como decirle el Hospital Granadero Baigorria, estuve el otro día con el director, me dice, lo primero que hicimos es agua caliente porque no había en toda la sala. Bueno, digo, vamos en un sentido de menor a mayor, claro, pero tratando de avanzar en una determinada dirección. Y los tiempos son perversos, porque corren muy rápido. Y a veces hay una sensación a lo mejor de que no se da respuesta, pero yo particularmente, Mauricio, lo digo, veo a la policía mejor. La veo mejor institucionalmente, veo que hay una mayor respuesta al delito, prácticamente están todos los crímenes aclarados que han sucedido en estos primeros meses en la provincia de Santa Fe, hay mucho más capturada droga que con respecto a semestres anteriores. Tengo esa sensación, pero también no me olvido que estamos en Argentina, que estamos en una situación mundial no favorable, que hemos tenido el problema agropecuario con toda su secuela muy dura para la provincia de Santa Fe, porque es una provincia que nos enorgullece a nosotros, vive del trabajo y de la actividad agropecuaria fundamentalmente,
y esto se ha expresado en la ruralidad y en la crisis existente, yo tengo, y creo que al gobierno va a haber que juzgarlo con responsabilidad en el término de su mandato. Como representante de Rosario, ¿cómo ve a la ciudad, que obviamente sintió el cimbronazo de la crisis del campo, porque es receptaria Rosario de lo que sucede en toda la cuenca sojera, ¿no? Ve a Rosario, a ver, volviendo a ser lo que fue cuando se hablaba del boom rosarino. ¿La ve estancada? No, estancada no, yo la veo bien. Creo que está en un plano de permanente desarrollo positivo. Creo que estamos, como todos los municipios, con problemas de índole financiero. Rosario es una ciudad que tiene una estructura muy importante desde el punto de vista social y obviamente eso tiene una repercusión importante en materia presupuestaria, pero yo veo a la gente, la veo en general, quizás yo nunca creí en el boom. Porque la palabra boom expresa eso, un boom. No, pero no lo digo porque digo, se ha manejado ese tema, evidentemente, con situaciones económicas, post Congreso de la Lengua, con todo un capital que la gente descubrió a esta ciudad. Yo esta ciudad, nosotros sinceramente la tenemos descubierta. Creo que vamos avanzando y seguimos avanzando en una consolidación de una idea de una ciudad más unitaria, más social, con cohesión social, que es un tema complicado en la ciudad de Rosario por todo lo que significan sus bolsones y su realidad. Pero yo creo que, es más, yo soy optimista en este país y en esta provincia, porque tenemos una enorme posibilidad de acuerdo a todo lo que manejamos. Lo que pasa es que necesitamos también que las políticas nacionales piensen en la integralidad del país y no lo sigan pensando simplemente en términos políticos de oposición o de adhesión a los dictados de una política, sino en la construcción de políticas integrales. Yo digo, el país tiene una gran deuda, por ejemplo, con lo que es la migración interna. Si no desarrollamos efectivamente políticas en los lugares donde la gente se va por hambre o por falta de trabajo, es muy difícil que esto se solucione. Pero yo creo que en la medida que encontremos un rumbo en la direccionalidad de un proyecto que nos contenga a todos, vamos a estar todos mucho mejor. Además me parece que, bueno, lo necesita el gobernador porque uno ya va imaginando el 2011, ¿no? Y uno piensa en Macri como candidato de la centro-derecha, en una vertiente peronista PJ, un referente del kirchnerismo, y del centro-izquierda uno piensa en Wiener. Y para que Wiener sea el candidato tiene que tener una administración acorde. No tenga ninguna duda, nuestro pensamiento está hoy metido de cerebro, pata y mano en la administración de la provincia de Santa Fe, porque nosotros necesitamos en primer lugar cumplimiento, porque en algún momento hay que iniciar un camino contrario al de todas las frustraciones que ha tenido la ciudadanía. En algún momento hay que demostrar que se puede gestar una coalición política exitosa desde el punto de vista de su consolidación política a través de la participación de todos los sectores que la integran y en segundo lugar de una coalición que responda y cumpla con el programa que la ciudadanía votó. Este es nuestro compromiso para el periodo hasta el 2011. Lo eximo de cualquier comentario. Me decía al inicio de la gestión un legislador perteneciente al socialismo: es más fácil negociar con los peronistas que con los radicales. Ahora ha cambiado un poco la cosa en las últimas semanas, pero digo, ¿es optimista respecto a lo que va a pasar de ahora en más? Soy optimista. Yo estoy seguro que vamos a encontrar un camino para compartir responsabilidades, sentarnos y resolver los temas de la provincia de Santa Fe. Senador Zabalza, muchas gracias por haber venido al programa. Mauricio, un gusto, como siempre.
Estuvo con nosotros el senador por el departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza. Hacemos la pausa y hablaremos con Carlos Comi, hablaremos de esto que ha sucedido en las últimas horas, de la presencia de Giustiniani en la convención radical, de lo que festejó Lilita Carrió, esto que se ha abierto, y si hay chances de una gran alianza, de una gran coalición para los futuros comicios. Lo prometido entonces, estamos con Carlos Comi, que es concejal del ARI. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. En realidad, bueno, las consultas, el llamado, la invitación, tiene más que ver con cuestiones de política vinculadas al ARI, a la coalición cívica, después de, bueno, este efecto sorpresa que produjo Rubén Giustiniani el día viernes en Mina Clavero, donde en la convención radical habló de hacer una alianza en todo el país, y uno inmediatamente esperó la respuesta de Carrió, que él en principio lo tomó de buenas maneras, si bien puso algunas objeciones. ¿Cuál es tu mirada sobre la cuestión? Bueno, creo que Lilita fue bastante clara, ¿no? Es en buena hora, y nosotros estamos pensando, ¿no?, en una gran coalición que pueda gobernar en el 2011 y que incluya a radicales, a peronistas, como más de una vez lo ha planteado Lilita y la conducción de la coalición, y ha habido reuniones de todo tipo, y bueno, una alianza estructural entre el radicalismo, el socialismo, en algunas provincias creo que sería importante. En otras va a haber dificultades, ¿no?, porque tampoco vamos a echar por la borda todos estos años de construcción, y yo creo que inmediatamente hubo algunos que no se sintieron contenidos con las declaraciones Lilita, inmediatamente salieron a plantear sus diferencias, como Moro Storani, y la verdad que de este lado uno piensa lo mismo, ¿no? Se trata de una forma de ver la política, de vivirla, que bueno, nosotros no compartimos. Pero bueno, me parece que el objetivo central es una coalición amplia que pueda ganar, pero por sobre todas las cosas que pueda gobernar la Argentina. Claro, porque se da una paradoja, ¿no? El quiebre en el radicalismo, que ustedes se van al ARI, es precisamente porque estaban cansados de la vieja política que se hacía con algunos de los nombres que vos mencionaste, es decir, cómo se vuelve a convivir con lo que alguna vez se repudió, digamos. No creo que ese sea el paso que finalmente se dé. Creo que bueno, que lo que el área a través, o la coalición, a través de Lilita ha expresado, es que debemos encontrar denominadores comunes, ¿no? Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, pero me parece que no es una alianza en el sentido político, histórico de la palabra, ¿no?, sino otro tipo de construcción, la que necesita la Argentina y la que, bueno, nosotros estamos tratando de hacer, con todas las dificultades que tiene, hacerlo de otra manera, diríamos, ¿no? Con el tema del financiamiento, sin aceptar financiamiento privado. El país ha asistido a lo que significa recibir plata de cualquier lado, ¿no?, en estos últimos tiempos, y Antonini, narcotraficantes mexicanos, tantas otras cosas, ¿no? A nuestro modo lo venimos haciendo, y bueno, y creo que con el socialismo hemos escrito una página importante en las elecciones pasadas, y ojalá podamos volver a escribirlo, ¿no? Pero la coalición está en eso y creciendo en todo el país. Teniendo en cuenta, digamos, lo que se mensura hacia el futuro, ¿no? ¿Qué experiencia sacás vos de lo que ha pasado en Rosario? ¿Cómo marcha la coalición aquí? Acá se da una particularidad, que es que el socialismo es muy fuerte y las otras fuerzas no tanto, ¿no? Entonces, por ahí hace falta quizás un poco más de equilibrio, sobre todo en esta última etapa, donde, bueno, creo que este tema de la mayoría absoluta ha sido hasta un problema para el mismo socialismo, porque nunca ha habido tanto debate alrededor de eso como ahora. Pero creo que, bueno, que hay mucho camino por recorrer. De todas maneras, en los trazos gruesos ha habido casi siempre consenso, y bueno, a veces hay algunas diferencias, sobre todo de
diríamos, de cuestiones que son más de las formas que de los contenidos, ¿no? Por ahí el trato, por ahí la necesidad de profundizar el diálogo entre las distintas fuerzas, tener un poco más de respeto del trabajo de los otros, ¿no? Por ahí hay una cierta actitud, diríamos, un poquito hegemónica, que, bueno, cuando uno es la parte débil, a nadie le gusta ser víctima de la hegemonía. Yo escribí el domingo en mi columna que si alguien se fue del país, no tuvo ninguna referencia desde el 2001 y volvía y leía los diarios que los radicales cantaban volveremos a hacer gobierno en el 83, decía, ¿qué ha pasado acá? Hubiera reparado en Cobos, 60% de imagen positiva, y sin embargo... Ya no. Ya no. Ya bajó la espuma. Bueno, ayer Perfil publica 60. Y va a seguir bajando. Hay algunos datos de Rosario de estos días que demuestran que baja. Pero digo, ¿cómo se hace desde, a lo mejor del radicalismo? Vos conocés, te lo pregunto porque conocés el funcionamiento interno. ¿Cómo se hace para despreciar a Cobos, a quien ya se lo había echado? Teniendo en cuenta que, bueno, será 60, será 50, será 40, pero hoy por hoy es el radical, el único radical que está en condiciones de producir un hecho electoral importante. No, Mauricio, eso no lo puedo contestar yo, ¿no? Me parece que es un debate que se está dando adentro del radicalismo. Nosotros sí hemos sentido a lo largo de estos años que el hombre y la mujer radical que históricamente se ponía en ese polo nos ha acompañado, ¿no? Y bueno, creemos que lo va a seguir haciendo y creemos que Lilita expresa esa lucha por la profundización de la democracia, por una democracia verdaderamente intransigente como era el viejo ideario radical, bueno, en estos tiempos, ¿no? Y esa ética irrenunciable. Después el radicalismo me parece que ha venido decantándose, hay nuevos dirigentes y algunos que se aferran a los lugares, bueno, pero deben ser los radicales orgánicamente los que avancen o no en estos procesos. Nosotros ojalá podamos coincidir, pero digo, no con nuevas reglas. No me imagino un acuerdo de partidos, uno y cosas así. Porque eso fue la alianza, y eso sí yo puedo hablar porque lo conocí, me hago cargo, ¿no? Un ministerio para uno, otro para otro. Eso no bueno, terminó como terminó. Me parece que el proceso es otro, de construcción política horizontal, integrando sectores, personas, fuerzas sociales, trayendo a la política mucha gente que es absolutamente refractaria a los partidos. Hay algunos que dicen, bueno, no, en el 2009, primero no hay 2011 sin 2009, uno toma los antecedentes, el más fresco es lo que pasó en las elecciones previas a la llegada de la Alianza, donde se pudo derrotar al peronismo. Pero digo, algunos consideran que en las elecciones legislativas no es tan importante hacer una coalición, ir todos juntos, porque en realidad, como vos decías, cada provincia tiene sus particularidades. Sí, para una elección nacional, ¿creés que sería mejor hacer una coalición ya para ir a los comicios de 2009? Yo creo que no se puede forzar la realidad, ¿no? Si uno piensa que en Buenos Aires la coalición cívica, Margarita Stolbizer va a ir con el radicalismo, no creo que eso ocurra. Nosotros aquí en Santa Fe no tendríamos problemas en ir con una buena cantidad de dirigentes radicales. En los hechos lo fuimos en la última elección, ¿no? El doctor Gonzalo del Cerro, por ejemplo. Y bueno, hablo, no es una persona, es un grupo de gente aquí de Rosario, de toda la provincia, y un montón de gente valiosa. Con otros tendríamos nuestros reparos. Por eso me parece que eso lo va a ir marcando la misma realidad. Y después también la realidad marca una elección presidencial. Quizás todo este espacio tenga dos candidatos.
pero después a veces suele ocurrir que hay candidatos de la realidad y candidatos de la ficción, ¿no? Recordemos que Moró fue candidato a presidente, por ejemplo. Sacó el 2%. Claro, creo que sí llegó al 2%. Entonces eso es un candidato de un acuerdo, de una mesa política. Ahora después un candidato a presidente, como un candidato a gobernador, si quiere ganar, bueno, tiene que ser un candidato de la realidad de la gente. Mucho tiempo se bregó por un gobierno provincial en sintonía con el gobierno municipal, con Rosario. ¿Cómo analizás estos primeros meses de Wiener? Bueno, creo que algunas cosas están cambiando saludablemente, como el tema para la redundancia de la salud. Se está haciendo un gran esfuerzo por mejorar en este sentido, y creo que también han sido meses difíciles, ¿no?, para la provincia y para el país. Quizás haya habido planes que había para estos primeros meses de gestión y no se habrán podido implementar. Pero en términos generales lo veo bien, lo veo favorable y con un cambio importante, ¿no? Me parece que veníamos de muchos años de una simple continuidad en el poder, de un sector que parecía que su único objetivo era mantenerse, por lo menos al final del proceso, y que ahora hay un proyecto para la provincia interesante. Va a tener dificultades y Santa Fe tiene muchas realidades y es muy grande y la provincia es muy distinta y la gente piensa y es distinta y tiene quizás valores culturales propios de la idiosincrasia del lugar en el norte que en el sur de la provincia. Creo que va a tener que recorrer un camino todavía, pero lo veo bien. ¿Hasta qué punto los perjudica la salida de dirigentes que han formado un partido que se llama así, que han llegado a sus cargos con la boleta de la coalición cívica, pero el día después tomaron la decisión de irse? ¿Y qué está fallando en el ARI para que se produzcan estas fugas? Mira, Mauricio, yo creo que gente se va y viene de todos los partidos, ¿no? Más un partido que en 7, 8 años ha sido tan protagonista como el ARI. La verdad que a mí me parece bien que se hayan ido porque es un acto de sinceridad. Hubiera sido mejor que lo hubieran hecho antes de las elecciones, sino que hubieran obtenido lugares a través de la legitimidad de Carrió, y hasta el día anterior a la elección les parecía bien y el día siguiente se dieron cuenta que era de derecho las cosas que por ahí se pueden decir. Pero me parece que que por lo menos es un acto de sinceridad. Lo que pasa es que también, tampoco es todo homogéneo, porque hay un sector que se fue al CIE, otro sector que se fue el diputado Tesa, no sé, Encuentro Popular. Sí, hay como 4 diputados provinciales con 4 bloques distintos. Claro, pero usted fíjese que no todos están en el sí, sino hay otros que están en otro, diríamos, en un ni, que están, digamos, que también dicen que están en contra o estaban en contra de Carrió, pero que también están en contra del sí. Me parece que, que hay un proyecto que sí, un liderazgo, una idea, que es la coalición, de una forma de hacer política, la coalición cívica, de entenderla, de crecer, de desarrollarse en todo el país. Y hay algunos dirigentes que, desde mi punto de vista, cuestionablemente aprovecharon el liderazgo de Carrió para quedarse con algunos cargos. Y ahora, está bien, se han ido. Ojalá demuestren de sus lugares que por lo menos no se los eligió en vano, ¿no? Y que tienen cosas para dar por la sociedad. Después, la lucha sigue. Carlos Comi, muchas gracias por haber estado en el programa. Un gusto, Mauri. Hacemos el último corte, algunas conclusiones finales y despedimos en profundidad. No nos hemos olvidado del tema del campo, que ha vuelto al paro. Me parece, y esto lo dije, lo escribí antes, que ha cometido un error la mesa de enlace. Me parece que la sociedad, a diferencia de la anterior protesta, que logró algo inédito en la Argentina, que es unir a los sectores rurales con los sectores de las grandes urbes. Esta vez, no se ha llegado a tal cosa. Y las razones son múltiples. Primero porque hay cierto hartazgo por la protesta, porque
la rebelión del campo fue muy larga, porque las tensiones fueron muchas, porque la sociedad finalmente sintió en carne propia que ese paro había que hacerlo, porque había que ponerle un freno al gobierno. De hecho, ahí empezó a consolidarse una crisis que parece no tener fin para el matrimonio Kirchner en materia política, porque se englobaron un montón de factores. Primero, los reclamos del agro no consiguieron nada, es decir, más allá de la resolución que no fue aprobada, a la cual se le habían incorporado después algunos aditamentos que eran sí beneficiosos para los pequeños productores, al no salir la ley con el voto no positivo, quedaron al margen. Lo dijo Reutemann, el campo está peor que antes. Entonces, ¿qué pasa? Desde los mismos sectores agropecuarios, ustedes verán que no hay una fuerte presencia en las rutas. Son muy pocos quienes se dan cita en las asambleas, lo que pasó en Rafaela, lo que pasó en Entre Ríos. Uno veía las imágenes, veía las fotos, y nada tenía que ver esa realidad con lo que había acontecido pocos meses atrás. Y lo otro tiene que ver también con lo que les decía, es decir, el apoyo urbano, no es el mismo. Cualquier encuesta que se haga en los diarios online y demás, hablan de una mayoría de la sociedad que no está de acuerdo. Y no está de acuerdo, ¿por qué? Porque sintió en carne propia, en su bolsillo, las consecuencias de esa medida de protesta. Los precios se encarecieron, todo está mucho más caro en la Argentina. Esta tarde ustedes habrán escuchado que el gobierno salió a aclarar que no va a haber ningún problema con los depósitos. En estas cuestiones hay que ser muy prudentes. El gobierno comete imprudencias. Si no va a haber problemas con los depósitos, no salgan a aclarar porque oscurece, como dicen en el campo. La gente está muy sensible a esta cuestión por todo lo que pasó con el corralito, por el 2001. Argentina, como dijimos en la editorial de inicio, está más sólida desde el punto de vista financiero. Pero salir a aclarar lo que está claro, o al menos no ha producido dificultades, es contraproducente. Y en lo otro que quería hacer hincapié es en que hay casualidades, sí, pero hay causalidades. Por ejemplo, le hacen un gran homenaje a Alfonsín. Pobre Alfonsín, el tipo que hizo el busto no tenía la menor idea de cómo hacerlo, porque a lo que menos se parece es Alfonsín, pero bueno, esto es una anécdota. Se le da un homenaje con toda la pompa. La propia presidenta de la Nación estuvo muy amable, con muy buenos modales, y atrás sale el presidente de la bancada justicialista, Agustín Rossi, a decir barbaridades de Alfonsín. No crean acá en la casualidad, hay causalidades, y esto explica un método del kirchnerismo que no va más. Es decir, hacer el guiño para la izquierda, doblar para la derecha y viceversa. El gobierno tiene que transparentar su modo de actuar. Y lo de Rossi, lo de Alfonsín, puede ser una postilla, pero no lo es cuando se dice: queremos luchar contra la corrupción, y sigue Julio De Vido en el cargo. Cuando se dice: queremos un gobierno que va a cambiar la historia del peronismo, y se termina arropando en el peronismo pura sangre. Se dice: estamos en contra de todo autoritarismo, y hay unos autoritarios adentro del gobierno que mamma mía, como dicen en la jerga popular. En consecuencia, si quieren remontar, si quieren llegar en buenas condiciones para el 2011, hay que cambiar procedimientos, hay que cambiar gestos, hay que cambiar políticas, y hay que airear un gabinete que francamente luce asfixiado. Hasta aquí llegamos, nos reencontramos en 7 días, en profundidad. Buenas noches.